La noticia del día saltaba alrededor de las 5:30 de la tarde. A través de una nota de prensa conocíamos un recorte de 10.000 millones de euros que afectará a sanidad y a educación y que ha decidido el Gobierno de España. Aún no conocemos mucho más detalle. Nosotros hoy nos centramos en el escenario de Asturias, que tiene mucho para analizar también, con la resolución de la Junta Electoral Central sobre la reclamación de Foro Asturias Ciudadanos en torno al voto de la emigración. La Junta Electoral Central ha rechazado esa reclamación porque la considera desproporcionada. Afectaría a algo más de 300 votos, 332 sobre más de 2.800 emitidos. Y tampoco se conoce si afectaría o no al resultado final del escrutinio, el contabilizar o no esos 332 votos. Hablamos de eso con nuestros invitados esta noche y también del escenario de conversaciones y pactos. Nos acompaña el periodista José Manuel Piñeiro, periodista también Maribel Ugilde, María José Capellín, directora de la Escuela de Trabajo Social de Gijón, y el periodista Julio César Iglesias. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. La primera pregunta, clara, directa: ¿resuelve la situación la resolución de la Junta Electoral Central? José Manuel. No. Maribel. Sí, debería resolverla. Debería. Yo utilizo un calificativo: inquietante. Inquietante. ¿Por qué no, José Manuel? Porque devuelve la situación al punto en el que estaba. No se ha producido ningún avance, ningún cambio en el mapa, en la distribución de fuerzas, con independencia de que Foro pueda ahora presentar, acudir al contencioso electoral o no. ¿La situación cuál es? Han pasado 15 días desde el 25 de marzo y los asturianos seguimos sin saber quién va a gobernar esta región. Desde ese punto de vista no puedo estar más que de acuerdo con lo que he dicho por Julio César, que es una situación inquietante, y una situación inquietante que la resolución de la Junta Electoral no la ayuda a resolver. Inquietante, en línea con lo que está contando José Manuel Piñeiro, que va para largo esto, pero el problema es que eso tiene una prehistoria, es decir, llevamos desde mayo así, 10 meses, y la cosa va para largo, porque conociendo a los personajes que en este momento tenemos en esta región, en la escena pública, pues yo creo que se recurrirá, se dará la lata, es decir, la estrategia del RQR pues va a estar ahí hasta conseguir no sé qué objetivos. Lo que sí van a conseguir es una cuestión muy clara: la paralización de Asturias una vez más. Claro, por eso yo he dicho que debería, porque da una respuesta. Realmente hay una respuesta a lo que se ha preguntado, y yo creo que además la respuesta en lo sustancial nos convence a todos. Ese voto es democrático, hay personas que han votado y ese voto vale, sirve. Otra cosa es que el trámite que hay detrás de ese voto no se haya cumplido de una manera totalmente rigurosa, pero esa irregularidad que en algún caso algún magistrado capta, ni siquiera podría anular ese voto. Bueno, entonces es verdad que de alguna manera la respuesta da lugar a más resquicios, es verdad, y que seguramente el partido que en este momento más le interesa aprovechar el resquicio lo puede aprovechar, y en ese sentido, pues sí, efectivamente, no resuelve el problema, pero debería resolverlo, debería. Yo también he planteado que debería resolverlo si la gente tuviera un poco de sentido común. Lo que me temo es que tenemos unos políticos sin sentido común, desde luego el que preside la región en este momento. Es decir, primero, el cuestionamiento de los procesos democráticos es muy inquietante cuando hay una desafección de la democracia y un cansancio y un hartazgo, y cuando hay noticias como con las que acabas de abrir el tema, ¿no? Los 10.000 millones de recorte en sanidad y educación, que es lo que importa realmente a la gente y lo que le preocupa, y para lo que votamos, para resolver nuestros problemas cotidianos. Entonces, incluso la sentencia con un magistrado que hace abre ahí una puerta a que si la irregularidad, si abre no sé qué, parece que abre una posibilidad de un nuevo recurso, lo cual lleva, como decías, a paralizar aún más la región cuando estamos en un momento crítico. Voy a citar solo una frase de la resolución por aclarar también la información para nuestros espectadores. Dice que los votos reclamados por Foro, 332, son irregulares pero no relevantes porque, insiste, lo esencial es que queden plenamente salvaguardadas la identidad del elector y la
y autenticidad del voto, y que esas dos condiciones están salvaguardadas, José Manuel. Pero es que yo creo que el problema no está en la resolución. Quiero decir, el foro, las posibilidades de recurso están ahí. Bueno, el foro tiene todo el derecho del mundo a utilizarla. A mí eso no me preocupa. O sea, a mí lo que me parece más preocupante es que a estas horas se siga mareando la perdiz sobre cuáles son los escenarios de acuerdo. Y con el escenario que ya está. ¿Cuáles son las posibilidades de acuerdo? Ya pasó la Semana Santa, ya pasó la crucifixión, ya hay resurrección, sonaron los tambores en Calanda, todo el mundo dio... Bueno, bien, todo eso está muy bien, pero por favor... ya llevamos 15 días, perdón un momento. Tiene un resquicio, no, pero si no se... Y ese matiz abre un resquicio, eso está claro. Si fuera unánime, entonces, la resolución... Ese matiz puede... Sí, pero la resolución no impide ni facilita que haya un acuerdo entre Foro y el Partido Popular, ni impide ni facilita que Unión, Progreso y Democracia se pronuncie sobre cuáles son sus preferencias políticas. A eso me refiero. Por eso decíamos por eso digo que la resolución no es determinante. Claro. UPyD lleva un tiempo bajo los focos, que le viene muy bien para coger color y demás, pero la prolongada exposición a la luz solar también tiene efectos negativos. Sí. Y entonces... todo esto vamos a conocer el contenido programático. Ignacio Prendes se presentó a las elecciones autonómicas de mayo pasado. Claro, conoce perfectamente los programas. Hombre, hizo para gobernar. Hay una falta de voluntad. Además hay una falta de voluntad de buscar un acuerdo. Y de compromiso de determinadas cosas. De un PID que quiere decir salvarse hasta el no sé qué final para decir, no, oiga, usted tiene un programa, tiene que ponerlo, y lo sabe, y lleva un año. Es decir, que efectivamente, que no es que acabe de llegar y le ha tocado esto. Pero no os dais cuenta que se da aquí una paradoja muy interesante. Es decir, estamos debatiendo sobre la validez del voto emigrante, de gente que quiere votar, que quiere participar democráticamente sobre el futuro de su tierra, y los políticos que han salido elegidos son incapaces de llegar a un acuerdo cuando la propia sociedad se lo está pidiendo. Entonces después abrimos debates sobre la desafección de los ciudadanos hacia los procesos electorales. Y están incluso dispuestos a decir o a pedir que se diga que ese voto no se considere un voto, que sea anulado. Pero yo, por ejemplo, es curioso eso. Yo si abrimos el debate es una paradoja. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, pero ustedes defínense. Por ejemplo, la reforma que hizo el exministro José Blanco, que evidentemente, hizo esa reforma que se aplicó en mayo de 2011, porque en su pueblo natal, Caldas de Reis, ganaba siempre el Partido Popular. Por el voto inmigrante. Entonces, pero que se lo pregunte a sus compañeros socialistas canarios, socialistas extremeños, socialistas asturianos, cuál ha sido su resultado electoral. Entonces, hablemos de una vez a las claras. ¿El voto inmigrante vale o no vale? Digámoslo así, miren, no queremos sus votos, o los queremos, pero nadie se define. En cualquier caso, la resolución se ciñe estrictamente a los votos emitidos el pasado día 25 de marzo. Volvemos al escenario de Asturias, porque, como habéis apuntado, cabe la posibilidad de un recurso ya diferente y siempre después de que se hayan proclamado los diputados electos en la Junta General del Principado. Ese recurso sería por la vía contencioso electoral ante la Sala Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Foro Asturias ha puesto el asunto ya en manos de sus abogados y tomará una decisión previsiblemente en la Comisión Ejecutiva de dentro de 48 horas, del próximo miércoles. ¿Vislumbráis un escenario en el que se mantenga el recurso, se abra esa vía? Antes lo comentábamos, sí, unos decíamos que sí, otros que no, no sé, yo lo encuentro un poco vodevil, lo encuentro de verdad, encuentro que esto es un vodevil, sí, y acabaremos como, pues eso, pues viendo los votos por los agujeritos como en las elecciones americanas, ¿no? No sé, yo creo que el sentido común debería de decirles que es suficiente con esta resolución, ya queda dicho. Yo no lo tengo claro, pero parece ser que la posibilidad de recurrir no impide la constitución del Parlamento, ¿no es así? Eso no parece. paraliza. No paraliza. Pero lo que la deja es abierto. Claro que deja es abierto. Hay una posibilidad de resolución por parte de la Sala de la Contencioso Electoral que abre la puerta a que se repitan las elecciones exclusivamente del voto emigrante. Sí, pero con la Junta ya constituida. En 3 meses. Con la Junta ya constituida. Bueno, en cualquier caso, insisto, ese no es el problema fundamental ahora. Porque sigue siendo el problema es que no se toman las decisiones de cómo gobernar. No, quiero decir,
con el tiempo pasado y dando incluso margen para asistir a las procesiones y dando margen para que UPyD haya lucido y haya presumido... José Manuel, ¿estás diciendo que ha habido mucho tiempo de vacaciones? Exactamente, las vacaciones han sido una bendición. Bueno, yo quiero pensar que las vacaciones aprovecharon. Yo quiero pensar que durante las vacaciones, si se hubieran aprovechado, procesión y procesión, seguramente ha habido algo de negociación. Algún paso se dio, porque si se hubiesen aprovechado ahora estaríamos en una situación más definida. Hombre, evidentemente, bueno, pero bueno, es decir, llevamos 10 meses, año y medio de desencuentro radical entre las dos fuerzas del centro-derecha asturiano. Bueno, llevamos muchos años de desencuentro entre la derecha asturiana, que tiene unas características con los personajes que conocemos ahora, en este momento, hoy parece ser que se ha dado un paso. Se han sentado, han estado 2 horas y sobre el papel. Julio, yo no sé qué justificará eso. Julio César, tú sabes de sobra que en 2 horas no se dan esos pasos. No, hombre, evidentemente, eso viene previamente. Seguramente las vacaciones han sido aprovechadas, ¿no? En cualquier caso, me parece, siguen hurtando temas profundamente democráticos a la región, a la ciudadanía, cuando no se comunica, cuando se hace... Claro. O sea, ¿cuáles son los acuerdos o los desacuerdos que tienen que ser ocultos? Es decir, bueno, esto es una democracia y tendrían que entender qué significa. Algo que se ha declarado al final de esa reunión de la que estáis hablando y que no hemos contado, que es la reunión que se producía este mediodía, 12:30, en la Junta General del Principado, entre Foro y Partido Popular en Asturias, Francisco Álvarez Cascos y Mercedes Fernández. Ha habido reunión, ha durado aproximadamente 2 horas y al finalizar han atendido, escuetamente, pero han atendido a los medios de comunicación. Estas eran sus reflexiones después de la reunión. Yo lo que creo es que las posiciones previas y el intercambio de puntos de vista de la reunión de hoy pues permiten desde la perspectiva de Foro reconocer el amplio margen para las coincidencias que existen entre las posiciones de cada uno. En unos periodos de negociaciones siempre, o una de dos, o hay ruptura, cosa que no se produjo, o se está avanzando siempre, ¿no? Porque si no se avanza hay ruptura. Yo, vamos, en principio con el Partido Socialista no tengo previsto que el Partido Popular tenga más reuniones. ¿Qué os ha llamado más la atención de lo que habéis visto? Yo sinceramente, no sé, yo creo que hay como una cautela, ¿no? Yo quiero pensar, entre otras cosas, porque quieren llegar a acuerdos por si acaso UPyD al final no les apoya. Y entonces, ¿para qué van a gastar su... Pero también se ha dicho, y lo ha dicho hoy precisamente al final de en esa comparecencia, Francisco Álvarez Cascos, que el documento conjunto en el que están trabajando Foro y Partido Popular es un documento abierto a la participación de UPyD y que en cualquier caso la participación de UPyD siempre sería posterior a que hubiera un acuerdo entre Foro y Partido Popular. Claro, es que para conseguir a UPyD necesitan que haya un acuerdo previo. Sin acuerdo previo, la negociación con UPyD se cae. Se cae. Según acuerdo previo, UPyD puede reunirse con Izquierda Unida, puede reunirse con el señor Cascos o con la señora Mercedes Fernández para tomar café, para hablar de fútbol, para lo que quieran. Pero lo único que le da fuerza política a la negociación es que exista un acuerdo previo entre los dos partidos de la derecha. Ese acuerdo previo existe ahora mismo en la izquierda. Y existe, parece que se camina hacia él, bueno, puesto con las prudencias que hay que tener siempre en este tipo de cosas. Parece que se camina hacia él en la derecha. Bien, ahora habría que preguntarse, ¿y cuáles son las condiciones concretas de UPyD para llegar a un acuerdo con unos o con otros? ¿Cuáles son? Tanto más que ¿cuáles son? ¿Dónde se explicitan? Rosa Díaz planteó en todas las configuraciones de hace unos meses de Madrid el apoyo, vamos, por inhibición o directamente a la fuerza más votada. Ahora resulta que aquí, casualmente, es un escenario que no se contempla. No aparece en ningún momento, justificó la llegada, creo que en 11 ayuntamientos, la victoria fue dada al PP con el apoyo o la iniciativa de UPyD directa porque era la fuerza más votada. Aquí no se va a tener en cuenta ese escenario, pero tampoco está planteando por qué saca unas retiro los fondos mineros, a las negociaciones no sé qué, volvemos a las negociaciones en el centro derecha, porque hoy en la comparecencia posterior Mercedes Fernández, por ejemplo, también ha dicho que no ha querido concretar los aspectos que generan las discrepancias. Ha dicho que eso complicaría las negociaciones y que en próximas conversaciones que van a seguir abiertas pactarán los desacuerdos o se pactarán los desacuerdos. Eso
O sea, que en 15 días todavía no han concretado el acuerdo ni el desacuerdo, ¿no? Yo lo que sí creo que tiene que haber, es decir, en esa reunión, es decir, no estuve allí, creo que nada más que estuvieron ellos dos. Y lo que yo creo que debería de haber dicho, sobre todo quienes han defendido Numancia como estrategia política, tendría que haberle dicho, los recortes de los 10.000 millones de nota de prensa que salió a las 5:30 de la tarde, no tenía que tener conocimiento, pero si hay recortes en educación y sanidad, en Asturias no me lo aplicas. A mí tampoco me das los fondos mineros. Es decir, me los das todo, porque claro, porque yo tengo esa fuerza, si quieres pactar conmigo, tú eres el interlocutor, eres el partido que gobierna en España, a Asturias tienes que darle un trato privilegiado, preferente. ¿Se dijo eso? Pues yo veo que el cambio del discurso ha sido radical. Hasta hace unos días, en campaña, veíamos que el discurso de Foro Asturias era de un partido con ese tinte, llamémosle, regionalista, nacionalista, porque el victimismo da votos como estrategia política. Ahora eso ha cambiado completamente. Las críticas a la actuación del Gobierno central duraron hasta el 25 de mayo. Después ya se olvidaron. 25 de marzo, el día de las elecciones. 25 de marzo. Yo creo, María, que, y me imagino que lo verás con todos, cuando nos preguntas a todos nosotros, cada vez que cambias de mesa, que estamos todos como desconcertados. Hay una especie de desconcierto y yo creo que sería muy difícil para nosotros hacer una apuesta. Es decir, por sentido común está claro que ellos tienen que estar negociando, está claro. Tiene que haber al menos una puesta en escena de acuerdo de la derecha en Asturias. Pero más allá de que sea o no una puesta de escena, puede haber una conversación y una negociación real, tangible, sobre cosas concretas, teniendo en cuenta que hoy también se ha dicho, por ejemplo, que no se ha hablado ni de reparto de puestos en la mesa de la Junta General del Principado, ni de reparto de responsabilidades en un gobierno. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se está haciendo. Quiero decir que una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que se va contando. Yo creo que entre procesiones pienso que se ha negociado. Probablemente, y ojalá se hubiera... Lo espero porque ojalá se hubiera negociado esa creencia. Y creo que por lo menos tienen que presentar al menos un mínimo acuerdo. Ojalá se hubiera negociado y ojalá se negocie más. Y ojalá se negocie más rápido y con más claridad. Y más transparencia de cara a los electores. Porque las bases programáticas para el entendimiento entre Foro y el Partido Popular no son tan divergentes como para impedir un acuerdo. Sí. ¿Cuáles son las razones que frustran o que obstaculizan un acuerdo? Son razones personales y razones de táctica política, de quien se alza con la hegemonía del centro de derecha en Asturias, el futuro del Partido Popular, el futuro de Foro. Bien, son todas cuestiones que también deberían estar puestas sobre la mesa, porque son condiciones para el acuerdo, condiciones tan serias o tan fuertes, que van a ser tan nucleares para el acuerdo como van a ser las bases programáticas. Que sí, que todos coincidimos en que no vemos acuerdo. Julio y María José. Yo pienso que la derecha en Asturias tiene una seria dificultad que ha demostrado a lo largo de estos años de configurarse como una fuerza que responda realmente a los intereses de los sectores que representa, obviamente. Es decir, ya ha fracasado en la anterior ocasión cuando consiguió la mayoría, porque en los códigos internos, digamos, los pactos internos que se generan los partidos, los grupos políticos, los consensos, etcétera, para formar un partido, en la derecha fallan y fracasan una y otra vez. Gijón es un ejemplo claro de quiebra continua de las élites políticas. Pero ahí, María José, que surge ha logrado pasar. Sí, un gobierno. Pero me refiero a la historia, a la tradición previa. Y el argumento que está utilizando Cascos, y ese sí que me parece un argumento inteligente, porque ha visto que ha perdido fuerza, entonces tiene que buscar esa alianza. Es decir, mi hegemonía no es tal ya. He pasado de 16 a 12 y tú tienes 10. Esta hegemonía pero el caso de Gijón yo creo que es lo que está invocando y haya dado resultados. Precisamente donde está trincherado el anticasquismo más visceral. Fue quien le dio el apoyo y quien abrió puertas a esa expectativa. Y, por ejemplo, en otros sitios como en Siero se alienta también la moción de los 13 famosos. En Gijón, en cualquier caso, parece que la convivencia se va complicando en el día a día, al menos de puertas hacia afuera. Porque el problema es que en los próximos 3 años vamos a ver una situación de crisis tremenda y de una dificultad enorme para la población, en que la gente está viviéndolo y pasándolo muy mal. Vamos a ver una derecha que está peleándose por quién se hace dueño del corral. Es una pelea de gallos que está... También, ¿eh? No, sí, es lo planteado, que es que la derecha ha tenido un fracaso interno. ¿Pero creéis que hay dos negociaciones paralelas, una para la formación de gobierno y otra por la prevalencia en el arco ideológico del centro-derecha? Creo que es la misma negociación. Y que eso es lo que subyace, el miedo en el PP de que Cascos se haga con el partido y el miedo, creo, el PP en Madrid
de que Cascos le monte un UPN en el momento Claro, que están y que necesitan pero el PP nacional que tendrá que decir algo, al fin y al cabo son partidos nacionales, tendrá que decir algo en este asunto, también tendrá en cuenta lo que le ha pasado en Andalucía, tendrá en cuenta que en Extremadura gobiernan mientras Izquierda Unida aguante, que el País Vasco llegará a un momento que volverá probablemente a gobernar el PNV, que la deriva soberanista además les está creando problemas y que a lo mejor ahí, en ese escenario, pues conservar Asturias de una u otra manera puede llegar a interesarles. Son todos factores pero que creo van a estar tenemos que encima tener en cuenta de la un mesa. factor estatal en este marco. No solo se está debatiendo una hegemonía regional. El papel de Cascos era una figura muy poderosa que tiene un peso en el PP estatal La y que ahí va a tener. Es que si a Rajoy le interesa, por ejemplo, tener un virrey aquí. Claro, sí. Y a UPyD le interesa marcarse en dónde. ¿Y por qué? Que no. Claro. Porque yo creo Pero que de alguna manera lo he insinuado ya. en cualquier caso, imaginemos que se da el acuerdo. El acuerdo entre Foro y PP. Y el otro ya está más o menos hecho. La pelota vuelve al tejado de UPyD. Eso está claro. Es y UPyD es otro hacemos cábalas que tiene mucho que... Cuando la decisión está en un diputado. Ese sería el siguiente debate. Que es el elemento clave. Pero clave solo si hay el acuerdo... Sí, de acuerdo. Sí. En la izquierda hay ese acuerdo ya. Ese acuerdo ya existe. Ya ha dicho Izquierda Unida que votaba que si la no lo hay en la investidura de derecha, Javier UPyD Fernández. no es necesario. Lo es exclusivamente cuando lo haya en la derecha, ¿no? Que previsiblemente puede que lo haya, ese acuerdo en la derecha. Entonces sí que el foco cae sobre UPyD. De lo que no se ha despejado tampoco en el arco ideológico del centro-derecha es si habría uno o dos candidatos a la investidura, porque tampoco se ha despejado la duda de si el PP plantearía o presentaría candidata a la investidura. Claro, es que eso ya si hay formaría dos, parte del no hay pacto. pacto. Si hay dos, no hay Eso está pacto. claro. Y además ahí gana... Sí. ¿Y cuál de los dos, en cualquier caso, si no, optaría a la investidura? De eso tampoco ha trascendido nada. ¿Creéis que eso está en las conversaciones? De que si hay pacto y que cedan la presidencia Cascos a Mercedes. Hombre, es que estamos presuponiendo todos que la presidencia recaería sobre Cascos, ¿no? Sobre Francisco Álvarez Cascos. Bueno, en ningún caso sobre... De todas maneras, tendría la lógica, pero bueno, que son 12-10. podríamos incluirlo en el debate, ¿no? Sí, pero sí, me parece un poco, yo 12-10. lo encuentro un poco extravagante. Lo encontraría... No sería lo habitual, desde luego. Sería extravagante en todo lógico caso. sería del partido Esas que fórmulas tiene tipo mayoría. Cantabria con Revilla, votando el PSOE como segundo partido sí. en la primera legislatura que gobernó Revilla, son insólitas. Es decir, es como alguien aquí ha surrealista. apuntado que una posibilidad que puede darse es que el presidente del Parlamento sea Ignacio Prendes. Eso sería un semisuicidio de UPyD. Yo creo que sí, porque es la manera de anularlo. Yo creo que como estrategia una política, renuncia política sería anularle. Pero bueno, el tema es que no sé si UPyD está consolidado lo suficiente y tiene coherencia interna suficiente para resistir la presión de la dinámica. Claro, seguramente porque la posición de Rosa Díaz es anti-PSOE y anti-izquierda y claramente su actuación en la Comunidad de Madrid ha sido favorecer a la derecha, pero el voto, según daban los estudios, el voto de UPyD en Asturias es mayoritariamente de izquierda, se coloca, se sitúa el votante en la izquierda. Eso puede acabar con ella, o sea, es decir, una apuesta y me imagino que tiene una tensión interna que también, pero si no opta, se ha suicidado, porque una fuerza política que aparece... Voy a haceros una pregunta a la inversa. Como el escenario de la pregunta de quién va a gobernar en Asturias sigue sin respuesta, ¿quién sufriría más en la oposición los próximos 3 años? Buena pregunta. Porque la población. Buena pregunta esa, María. Porque me refería al arco político, pero evidentemente la respuesta de María José a mí me da la impresión, fíjate, y esto lo digo como ciudadana porque además, y recojo un poco el sentir de la gente que voy escuchando, yo creo que casi todos prefieren estar en la oposición, se sienten más cómodos en la oposición. Da la impresión de que nadie quiere gobernar Asturias. Es la impresión que no estáis de acuerdo al final. Yo creo que nadie quiere gestionar la caja de las telarañas. Porque nos han puesto el carro delante de los bueyes, Julio, con los 10.000 millones que se ha hablado. Era Julio Andreotre que decía que lo que nos bastaba era estar en la oposición, ¿no? No gobernar. Bueno, en este caso hay que matizarlo porque vemos que cómo la gran recesión, ya bautizada así por los sabios economistas, nos dicen que esto devora gobiernos uno tras otro. Y a lo mejor vale más decir, oye, estoy atechado y cuando empieza el panorama a despejarse, ¿no? a aliviarse y recojo la fruta madura, pues entonces me interesa llegar al gobierno. Puede pasar eso. Pero yo creo que en este momento está claro que Cascos quiere gobernar.
¿Por qué? Porque no está dirimiendo únicamente el ejercicio del gobierno, lo que está dirimiendo es su liderazgo, sobre el centro derecha en esta región. Es más, está por encima. Vuelvo a repetir, yo lo he dicho en alguna ocasión. Es decir, el PP y Foro trasladaron a los ciudadanos asturianos unas primarias que tenían que haber hecho ellos. ¿Quién iba a ser el candidato? Nos lo trasladaron a los demás ciudadanos. Y bueno, pero eso no es una mala imagen esa, ¿no? Eso es bastante... José Manuel. Y esa situación, sí, no, y la estamos de todas formas, la pregunta que yo os lanzaba era ¿quién sufriría más en la oposición? Hombre, pues quien Foro... quede en la oposición. O sea, José Manuel. Es que Foro no se quedaría en la oposición. Sí, porque Foro en la oposición se desmoronaría. Cascos no aguantaría el... No Izquierda aguantaría Unida está hecha a sufrir en la oposición. Es su posición. Digamos, es su hábitat. Tanto para Foro como para el PSOE sería malo estar en la oposición. Y Javier Fernández Foro porque es un partido con menos hechuras, menos consolidado que los demás, y tiene una raigambre solo autonómica ahora mismo, y el PSOE, bueno, pues porque le abocaría inevitablemente a cambios en Asturias que probablemente no quiera afrontar. Estamos en un año, además, de congresos, de partidos. Que debe afrontar, o sea, que la izquierda debe afrontar, la socialdemocracia en Europa debe afrontar un cambio para responder a la nueva situación. Pero eso es algo más global. Aquí es algo más de Calella. Sí, pero el debate es muy nuestro. Y hay un problema muy serio. Pero cuando hablamos de Foro, hablamos de Cascos, pero también hablamos de un conjunto de partidos. Si hablamos del PSOE, no solo hablamos de Javier Fernández o del grupo que hay aquí. Es un partido... Pero aquí hay un problema muy singular. Es decir, aquí se ha dicho por activa y por pasiva que Javier Fernández no quiso gobernar. Y desde muchos foros se transmitió esa imagen. Es decir, había ganado las elecciones en votos, pero las había perdido en escaños. Entonces dijo, ¿no? La responsabilidad es de otra persona. Y además no sumo. Así de claro. ¿Cómo voy a presentarme? Tomó esa decisión. Hay gente que eso no lo comprendió. Sí, lo vio como una cobardía o como una actitud de... Yo no estuve de acuerdo. Por ejemplo, no estoy de acuerdo. Me parece que fue un error político. Ahora sí que tiene razón de ser que él se presente. ¿Por qué? Porque ha ganado las elecciones. Hombre, es que faltaría más. Es que está demostrándolo. Está exhibiendo bastantes ganas de gobernar. Sí, yo creo que quiere gobernar. Lo insólito es que quien ha sido derrotado quiere gobernar. Eso es lo llamativo. Lo insólito, y vuelvo, como decía esto al principio, yo soy RQR hoy. Vuelvo a que a 15 días de las elecciones no podemos estar pendientes de averiguar en qué arcano de la reunión 17, folio segundo, en el ENVES, están las condiciones necesarias para que haya un acuerdo en la derecha, o cuáles son las razones que inclinan a izquierda, puede inclinar a UPyD, a salvo que optemos, y lo digo con todo el respeto a UPyD, que es un partido nuevo y todas estas cosas, y bueno, se le supone menos experiencia, pero salvo que optemos por el modelo de subasta, de voy con quien me dé más, ¿no? que sería completamente, creo yo, dañino para ellos. Pero eso sería rendible, ¿no? Más que la actitud que tienen ahora. Porque no tiene ayuntamientos, no tiene concejales, no gobierna en ningún sitio. Es decir, a veces, lo queramos o no, el Principado sigue funcionando como una diputación, que arregla carreteras, asfalta aceras, y tienes alcaldes, te presionan. Eso funciona mucho, no sé, exactamente en los partidos que tienen alcaldes, pero UPyD no tiene nada. Entonces, ¿a UPyD qué le puedes ofrecer? Pues que pueda exhibir de alguna forma que tiene capacidad de influencia. Claro. ¿Qué va a exhibir? Ese discurso nacionalista español jacobino. Sí, pero ese no es aplicable desde un gobierno autonómico. Entramos en la recta final. Entramos en la recta final. Es contradictorio hacer un discurso contra los fondos mineros o hacer un discurso, es decir, UPyD está poniendo sobre la mesa, ha puesto varias propuestas que son de ámbito estatal. Es decir, le invalida para la negociación. No hemos hablado hoy de presupuestos generales del Estado, ni de las valoraciones que se han hecho o no se han hecho desde los partidos políticos en Asturias, sino hemos hablado de ese recorte de 10.000 millones de euros. Mañana, con más detalle, lo abordaremos aquí en Debate en 30. Hoy, para concluir sobre el escenario político de Asturias. Conclusión en 30, José Manuel. Claridad y rapidez. Mucho menos de 30. Dios mío, voy a ver si aprovecho bien los 30. Yo creo que tiene que haber un ejercicio de responsabilidad y de sentido común. Lo que comentaba antes de que da la impresión de que nadie nos quiere gobernar, yo creo que es una impresión bastante generalizada, porque da la impresión de que nadie se decide a dar el paso para gobernarnos, quizás por el miedo a lo que viene después, que son un montón de recortes, de cosas que creíamos que eran para siempre y que de repente van a dejar de ser nuestras. Por ejemplo, lo que comentabas es que mañana hablaréis de la sanidad y de la educación. Así que yo hago un apelo a la responsabilidad de los partidos. Perfecto, en 30. María José. Desde luego yo espero que la izquierda pueda gobernar un proyecto francamente catastrófico, es decir, que reduzca al máximo posible los daños
que decenas de miles de personas, millones de personas están sufriendo y van a sufrir con este modelo de, vamos, de quiebra total o de ataque profundo a los derechos sociales que estamos teniendo. Julio. Yo vuelvo al principio, por donde empecé. Yo sigo instalado en la inquietud, en la mayor de las inquietudes. Y más ahora con el anuncio de esta tarde de esos recortes de 10.000 millones, teniendo en cuenta que es sanidad y educación, que eso, la gestión recae en las comunidades autónomas y el recorte va a ocurrir en las comunidades autónomas. Mi preocupación está, mi inquietud, como decía, está en que no tendremos gobierno para aplicar eso o para plantar cara a eso. Pues con esas reflexiones finales nos quedamos hoy. José Manuel, Maribel, María José, Julio, muchísimas gracias. También a todos ustedes por acompañarnos una jornada más. Volvemos mañana a las 9:30, después de la segunda edición de TPA Noticias. Les esperamos. Adiós.